Empuja una puerta que ha permanecido cerrada casi 2000 años. La madera cruje en silencio. El polvo que nunca fue barrido se levanta en pequeños remolinos. Debajo de tus pies, un mosaico aún mantiene la firmeza de sus teselas y una advertencia pintada en latín te mira. Cave Canem. Cuidado con el perro. Esa escena, detenido en el tiempo, es la entrada más íntima que tenemos para entender cómo se vivía dentro de una casa en Pompeya antes de la erupción. Pompeya no era una aldea remota, era una ciudad próspera en la región de Campania, con una población aproximada de 25.000 personas alrededor del año 79 d.C. Comerciantes, artesanos y familias acomodadas convivían en calles estrechas flanqueadas por tabernae, pequeños locales comerciales, y viviendas cuyos exteriores podían pasar desapercibidos hasta que se abría la puerta. La vida cotidiana allí tenía ritmos propios, mercados al amanecer, criados que se movían de cuarto en cuarto, el olor del aceite y del pescado salado que se mezclaba con el humo de las cocinas. Y de pronto, el Vesubio transformó ese escenario en un archivo del día a día, enterrándolo bajo capas de ceniza y piedra pómez. Si te interesa descubrir más reconstrucciones del pasado, dale like y suscríbete. En este recorrido vamos a asomarnos, espacio por espacio, a la casa romana, la domus, y a sus detalles que revelan hábitos, jerarquías y comodidades de su tiempo. La fachada de una domus solía ser discreta. Desde la calle, muchas casas mostraban solo una puerta sencilla, a veces decorada con un símbolo o una inscripción que anunciaba la actividad económica alojada allí. Nada del lujo interior quedaba delatado en la calle. La verdadera vida se desplegaba tras ese umbral. En esos frentes se alineaban las tabernae, donde se vendía desde vino hasta cerámicas, y donde el murmullo comercial alimentaba la rutina urbana. Al atravesar la entrada se llegaba a las fauces, el vestíbulo que abría paso al corazón de la casa. La fauces es la transición entre la ciudad pública y el mundo privado. Su función era recibir, filtrar y presentar. Más adelante se encontraba el atrium, la estancia central y a menudo más amplia. El atrium era el punto de encuentro familiar y social. Allí se recibía a visitantes, se exhibían imágenes de antepasados y se administraba la vida doméstica. En el centro del atrium estaba el compluvium, la apertura en el techo que permitía la entrada de luz y lluvia. Debajo, el impluvium, una pequeña piscina rasa, recogía el agua que caía. El compás de gotas sobre piedra podía marcar el tiempo para quienes vivían alrededor. Sobre una pared del atrium sobresalía el lararium, un pequeño altar doméstico donde arderían ofrendas y se honrarían los dioses lares de la casa. No era simplemente decoración. El lararium articulaba la identidad de la familia y su vínculo con el pasado. Cerca, un cofre quizá guardaba documentos, joyas o tablets de cera con apuntes comerciales. El paterfamilias, el cabeza de hogar, era quien dirigía muchos de estos asuntos, aunque la vida real de la domus dependía en gran medida del trabajo de los esclavos y servidores que hacían posible el orden cotidiano. Al recorrer la casa se apreciaba la alternancia entre espacios públicos interiores y estancias privadas. Las cubículas, cubículos pequeños que servían como dormitorios, ofrecían lugares para dormir y descansar. No eran habitaciones generosas para cada persona, sino recintos funcionales donde se conservaban camas, textiles y algunos objetos personales. El tablinum, situado entre atrium y peristilo, funcionaba como oficina y archivo. Allí se conservaban registros, contratos y se atendían asuntos legales y de negocios. En términos sencillos, el tablinum era la mesa de trabajo del dueño, el lugar donde la administración doméstica se transformaba en gestión económica. Más allá del tablinum, se abría el peristilo, un patio rodeado de columnas que contenía el jardín interior. El peristilo no era solo un espacio estético, era un pulmón verde,
un lugar para pasear, recibir luz y aire, y para exhibir estatuas y fuentes. A su alrededor se distribuían las estancias que requerían calma y contemplación. Los frescos de las paredes, con colores que hoy necesitamos imaginar restaurados, habrían convertido esos pasillos en galerías de mitos y paisajes. Cuando se muestran imágenes digitales que recrean estos colores, es importante señalar que se trata de una recreación basada en hallazgos y modelos digitales, una interpretación informada, no una prueba absoluta. El triclinium era la sala de banquetes, donde los comensales se reclinaban sobre lechos dispuestos en forma de U para comer. Este gesto de reclinarse no era solo un acto práctico, era una señal social. Las comidas eran ocasiones para exhibir hospitalidad, negociar alianzas y celebrar festividades. Sobre las mesas se servían platos que hoy nos permiten reconstruir una dieta mediterránea clasificada. Cereales, legumbres, aceitunas, aceite y, con frecuencia, pescado y conservas. El garum, una salsa de pescado fermentada, condensaba sabores y llegaba en ánforas rotuladas desde lugares lejanos. Esas ánforas, con inscripciones que a veces indican procedencia o contenido, eran componentes permanentes de la despensa. En la cocina, el corazón operativo de la casa, se trabajaba con hornos y focos de alvenaria, estructuras robustas de ladrillo y piedra que soportaban ollas y recipientes. Las lucernas, pequeñas lámparas de aceite, los utensilios de metal y barro, los molinos portátiles para los cereales y las cuchillas conformaban el conjunto instrumental de la vida doméstica. La higiene, medida por estándares antiguos, incluía el uso de baños en las casas más acomodadas, aunque muchos habitantes recurrían a baños públicos. Entre los objetos cotidianos que vuelven comprensible a las personas del pasado están los espejos de bronce, peines, juguetes infantiles y el conjunto de cubertería que acompañaba cada comida. Los sonidos y aromas completaban la experiencia cotidiana. Pasos sobre los suelos de piedra, el aleteo de puertas correderas, el murmullo de conversaciones, el tamborileo de recipientes en la cocina. Esos detalles, anclados en los vestigios, ayudan a imaginar la textura de la vida dentro de una domus. Las paredes pintadas con frescos contaban historias visuales. Los mosaicos, como el famoso que advierte del perro, marcaban lugares y estatus. Cuando se presentan recreaciones digitales que reconstruyen estos murales y su paleta original, hay que recordar que son propuestas fundamentadas en pigmentos detectados y paralelos arqueológicos, y no la restitución indiscutible de un color exacto. La jerarquía y los roles cotidianos eran nítidos. Los esclavos cumplían tareas diversas, cocinaban, entregaban mensajes, cuidaban de niños, atendían las tiendas anexas y trabajaban en talleres. Las mujeres, según su estatus social, dirigían tareas domésticas complejas, administraban servidumbres, cuidaban de la economía interior y, en algunos casos, gestionaban negocios desde la privacidad del hogar. La educación de los niños, especialmente en familias acomodadas, podía incluir tutores privados que enseñaban gramática, lectura y cálculo. Los instrumentos de aprendizaje eran tablas de cera y punzones para escribir. No podemos conocer los pensamientos íntimos de cada individuo, pero los objetos y las huellas arqueológicas permiten reconstruir rutinas y posibilidades. La economía de la casa se entrelazaba con la ciudad. Las ánforas conservaban vino, aceite o garum. Las inscripciones y sellos en su cuello nos hablan de redes comerciales que conectaban Pompeya con puertos del Mediterráneo. Los talleres y comercios contiguos a las domus eran parte de un tejido urbano en el que la casa funcionaba también como unidad productiva. Un artesano podía vivir y trabajar en el mismo espacio, y una tienda podía abrir directamente al tránsito de la calle. En sus paredes, los grafitis revelan un tipo de comunicación pública íntima. Desde votos políticos hasta poemas, insultos
y cifras de apuestas. Es útil pensar en esos trazos como una especie de red social primitiva. Mensajes que supervivieron porque fueron escritos en piedra y yeso. Los animales domésticos acompañaban esas rutinas. Perros que velaban la entrada, gansos alborotando en patios, gatos cazadores de roedores y aves en jaulas que ofrecían compañía. La convivencia con animales completaba el paisaje doméstico. Un testimonio elocuente de la tragedia que convirtió a Pompeya en archivo fue uno de los hallazgos más emotivos. El molde en yeso de un perro enroscado, obtenido gracias a la técnica desarrollada por Giuseppe Fiorelli en el siglo XIX. Fiorelli, fundamental en la arqueología pompeyana, propuso una forma de registrar los vacíos dejados por cuerpos en la ceniza. Al verter yeso en esos huecos, obtenía figuras que mostraban posturas, dimensiones y detalles imposibles de inferir solo por el espacio vacío. Esa técnica nos entrega una imagen humana y animal que emociona sin sensacionalismo y sirve como puente entre la imaginación y la evidencia. La erupción del Vesubio es el clímax que transforma la casa en archivo. En el año 79 d.C., la actividad volcánica cubrió Pompeya bajo una combinación de cenizas y piedra pómez. Según las excavaciones, capas de material volcánico llegaron a acumularse en metros que sepultaron edificios y calles. La consecuencia más insoslayable es que muchos objetos, mudos por siglos, quedaron atrapados en la posición en que fueron abandonados. Una olla sobre el fuego, una cama con su lecho, un cuerpo aferrado a una puerta. Es necesario tratar este episodio con respeto. Hablar de preservación sin sensacionalismo implica reconocer la dimensión humana de la catástrofe y la suerte arqueológica que resultó de ella. Tras siglos de ocultamiento, las excavaciones sistemáticas comenzaron en 1748, abriendo un diálogo entre el pasado y el presente. Los trabajos trajeron a la luz hogares completos, suelos, muros pintados, utensilios y restos orgánicos en ocasiones preservados por la ausencia de aire. La arqueología moderna, heredera de esos inicios, ha ido desarrollando métodos para excavar con cuidado y documentar con precisión. Las primeras técnicas de revelación de las formas humanas enterradas dieron paso a métodos más refinados y a la integración de tecnologías contemporáneas. En los últimos años, la arqueología ha incorporado herramientas digitales y de inteligencia artificial para levantar modelos tridimensionales y colorear superficies antiguas con base en análisis científicos. Cuando se muestran estas imágenes en pantalla, siempre conviene advertir: esta es una recreación basada en hallazgos y modelos digitales. La tecnología permite explorar hipótesis con detalle y generar recorridos que facilitan la comprensión, pero no sustituye a la evidencia material. Los modelos digitales son interpretaciones que dependen de datos disponibles, supuestos razonados y comparaciones con contextos similares. Estas recreaciones enriquecen la experiencia educativa, iluminan posibilidades y generan nuevas preguntas, pero deben permanecer señaladas como visualizaciones interpretativas. Volvamos a la casa. Algunos ejemplares conservados, como la llamada Casa del Fauno, exhiben mosaicos gigantescos y espacios que sugieren un estatus alto. Otras viviendas, más modestamente decoradas, revelan que la vida dentro de una domus no era exclusivamente de élites ostentosas. Aún en hogares medianos, la atención al detalle era notable. Arreglos de pavimentos, frescos con escenas mitológicas o paisajísticas, y mobiliario que respondía tanto a la funcionalidad como al gusto. Cada objeto, una lucerna, una cuchara de bronce, una tabla de escribir, nos cuenta algo sobre pacto social, economía doméstica y preferencias estéticas. Las pequeñas marcas en las paredes nos entregan anécdotas de lo cotidiano. Un grafiti que celebra un éxito personal, la acusación pintada por un pleito de vecindad, una lista de precios, un poema ligero. Todo ello hace tangible la dimensión humana de Pompeya. Hoy,
Cuando miramos esos trazos, nos damos cuenta de que la comunicación y la expresión pública no son exclusivamente contemporáneas. Las casas eran escenarios de relaciones que se manifestaban tanto en objetos como en palabras. Al descender hacia la cocina y los espacios de servicio, la presencia de los esclavos se vuelve patente. Ellos eran el motor operativo. Trabajaban en hornos, molían cereales, cuidaban animales y mantenían la higiene. La organización doméstica se sostenía en horarios y tareas que hoy podemos reconstruir a partir de distribuciones de espacios y utensilios hallados. Es importante no romantizar ni invisibilizar esa realidad. La casa era un escenario de confort para algunos y de trabajo constante para otros. Cuando la erupción transformó la ciudad, muchos de esos elementos quedaron inmóviles. Los agujeros en la ceniza permitieron luego a Fiorelli y a sus sucesores crear moldes que preservaron posturas humanas y animales. Ver un molde de yeso produce una mezcla de respeto y curiosidad. Muestra la fragilidad de la existencia diaria y la fuerza de la evidencia arqueológica. Al mismo tiempo, la labor de conservación que siguió a las excavaciones ha sido extensa. Estabilizar muros, proteger frescos del deterioro y documentar cada hallazgo para que futuras generaciones puedan seguir aprendiendo. La reconstrucción del pasado no termina en la excavación. Se extiende a museos que albergan objetos, a laboratorios que analizan pigmentos, restos orgánicos y contextos estratigráficos, y a modelos digitales que permiten recrear la luz dentro de una domus a distintas horas del día. Al presentar estas reconstrucciones, siempre hay que indicar su condición interpretativa. Reconstrucción basada en hallazgos y modelos digitales. Solo así mantenemos la fidelidad al método científico y el respeto por lo que las piedras realmente nos cuentan. ¿Qué nos enseña, en definitiva, vivir dentro de una casa en Pompeya antes de la erupción? Nos revela que la vida antigua estaba compuesta por rutinas familiares, por labores continuas y por el deseo de embellecer el espacio privado. La domus era un microcosmos social donde se mezclaban lo público y lo íntimo, desde la administración de negocios en el tablinum hasta las cenas en el triclinium, desde la vigilancia de un perro en la fauces hasta la oración rápida en el lararium. Los objetos cotidianos, los grafitis y las huellas de uso nos permiten acercarnos a personas que, aunque vivieron hace casi 2000 años, compartían con nosotros preocupaciones domésticas, relaciones y afanes. Al cerrar la puerta imaginaria que abrimos al principio, es difícil no sentir una conexión profunda. La misma luz que entraba por el compluvium bañaba cuerpos, muebles y estatuas. Las mismas manos ataban recipientes en ánforas, preparaban garum y barrían suelos. Ese puente entre el presente y el pasado se sostiene en la evidencia y en la interpretación cuidadosa. Las excavaciones iniciadas en 1748 y las técnicas desarrolladas por figuras como Fiorelli nos dieron la base material. Las tecnologías actuales nos ayudan a explorar posibilidades visuales y sensoriales, siempre con la responsabilidad de no presentar una recreación digital como una verdad incuestionable. Si alguna vez visitas Pompeya, verás muros que contienen mensajes de otros tiempos, mosaicos que todavía conservan patrones precisos y patios donde el impluvium, esa pequeña piscina rasa que recogía agua de lluvia, marca el centro del atrium. Sentirás el eco de pasos, y quizás te sorprenderá reconocer en esos objetos y estructuras una humanidad cercana. Y si no puedes viajar ahora, busca en la descripción del video las fuentes y sugerencias de lectura para profundizar. En ellas encontrarás referencias sobre 79 d.C., el inicio de las excavaciones en 1748 y la técnica de moldes de yeso que permitió preservar figuras humanas. Así era vivir dentro de una casa en Pompeya antes de la erupción. Una sucesión de rituales domésticos, de tareas precisas, de gestos que construían el día a día. La domus
nos muestra que la historia no es solo grandes acontecimientos, sino también la suma de minutos, alimentos compartidos, voces y silencios. Cuando la ceniza selló esas escenas, no las borró. Las preservó como un archivo de la vida cotidiana que hoy nos enseña, conmueve y obliga a mirar con respeto. Si esta inmersión te dejó con ganas de más, suscríbete para no perder la próxima entrega donde exploraremos, espacio por espacio, la Casa del Fauno y otros ejemplos que iluminan distintas formas de habitar Pompeya.